Alguna persona que nos acompañe por primera vez, por segunda o tercera vez, quizá estén pensando ahí, otra iglesia de las mismas, la misma pedidera de plata. Porque eso es de lo que se trata el mensaje de hoy. Pero permítanme decirles que en los 2 años y 4 meses que llevamos como ministerio en Renaciendo en Cristo, es la primera vez, escúchenme, es la primera vez que se va a compartir un mensaje, o más bien un pasaje que nos hable de las ofrendas. Amén. Bendito Dios. Y precisamente es la secuencia de la serie que estamos estudiando. Este es el tema que nos corresponde el día de hoy. Yo les he compartido a ustedes en varias oportunidades que a mí me aterran realmente los sermones que se centran solamente en la pedidera de plata y en la manipulación de la palabra con ese mismo fin. Y hoy precisamente nos tocó un pasaje que nos va a hablar de esa situación, de lo que son las ofrendas para la iglesia. Pero cambian un par de cosas. Número 1, el mensaje de hoy no es exclusivamente para pedir. Y en segundo lugar, no es para manipularlos para que den. La idea es que la enseñanza sea 100% educativa, instructiva. La intención es que aprendamos de la manera más clara posible en qué consiste el dar en las iglesias o el dar en nuestra iglesia y cuáles son sus implicaciones. Entonces, pido mucho al Señor, no vayan a decir, bendito Dios, ¿para qué vine hoy? Y como adivinando, faltaron varios hoy, bendito sea el Señor. Pero bueno, gloria a Dios, estamos los que el Señor quería que estuviéramos hoy, ¿cierto? Pero quiero que en realidad pido al Señor, y créanme que oré mucho al respecto esta semana preparando el mensaje, porque usualmente nuestro corazón ya está predispuesto para este tipo de enseñanzas, ¿no es cierto? Siempre creemos, bueno, no podía faltar pues la pedidera en esta congregación también, pero nuevamente reitero, es la primera vez que en un domingo compartimos una enseñanza como esta, y es palabra de Dios y es necesario. No se va a tratar de manipular a nadie, sino de que comprendamos y entendamos lo que el dar, el ofrendar, el aportar, o aún el diezmar, más adelante vamos a ver este término, en lo que realmente esto implica y la bendición que todo ello representa. Amén. Esto es un tema de mayordomía, esto es un tema, a muchos nos gustan las bendiciones, entonces creemos que cuando, o mejor dicho, a muchos no, a todos nos gustan las bendiciones, ¿no es cierto? Y sobre todo pedimos mucho al Señor que nos bendiga en nuestra economía. Entonces cuando escuchamos así superficialmente y a la ligera un pasaje como esto, ahí mismo decimos, no, aquí no hay bendición, aquí lo que hay es pedidera. Pero en realidad el pasaje lo que trae es mucha bendición. Recordemos que nuestra miniserie tiene como título entonces unidad, amor y servicio. Los 2 primeros puntos, unidad y amor, los enmarcamos dentro de un bloque bastante amplio en el que Pablo tocó el tema de los dones espirituales. ¿Lo recuerdan? Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14 de esta carta, Pablo está tocando este tema de los dones. Dentro de ese tema, dentro de ese bloque, al ver los inconvenientes, las divisiones, las desuniones, los percances que se estaban presentando en la iglesia de Corinto, Pablo incrusta ahí un pasaje que es bastante hermoso y muy poderoso, que hemos titulado, o que la Biblia, nuestra Biblia Reina Valera lo llama la preeminencia del amor, otras versiones lo llaman la excelencia del amor, otras lo llaman la supremacía del amor, pero en sí el enfoque en ese entonces, en ese pasaje es el amor, que tiene que prevalecer por encima de cualquier don, de cualquier talento, de cualquier otra circunstancia. En los capítulos 14 y 15, que son los que siguen después del pasaje del amor, Pablo se enfoca en un don que estaba generando muchísima controversia, muchísimo problema, mucho conflicto en la iglesia de Corinto, y es el don de las lenguas. Todo el capítulo 14 Pablo se dedica a hablar acerca de lo que son las lenguas y en qué consiste.
es un tema más bien doctrinal, al igual que el tema del capítulo 15 de la resurrección. Son temas más bien doctrinales y posiblemente los estemos viendo un miércoles consiguiente con la ayuda del Señor. Entonces, para enmarcar lo que pretendía este servidor, lo que el Señor me ha puesto en el corazón, para darle ese tercer objetivo, primero unidad, amor, y para llegar al tercer punto, servicio, vamos entonces a abordar el pasaje de hoy. En este último capítulo, este es capítulo 16, es el último de esta primera carta a los Corintios. Pablo ya se va a despedir, se está despidiendo de sus hermanos en Cristo y les recuerda el compromiso que todos tienen de ayudar económica y materialmente para las necesidades de la congregación. De manera que así entonces abordamos nuestro texto, o más bien dicho, los textos que leímos y que estudiaremos hoy, donde Pablo agradece e instruye acerca de lo que es la ofrenda. En primer lugar, instruye cómo se debe de hacer, es decir, esto es lo que nos corresponde a nosotros como creyentes, como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo. Y en segundo lugar, Pablo enseña cómo obra Dios respecto a la ofrenda. En otras palabras, lo que le corresponde a Dios frente a nuestras ofrendas. Vamos a tratar de abordarlo entonces en tres encabezados, siendo el primero de ellos, cómo y por qué se debe ofrendar. Ya concluyendo entonces su carta, Pablo invita ahora a los corintios a hacer una recolecta de fondos para ayudar a la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén estaba pasando una situación bastante precaria, de mucha pobreza, de hambruna. Y la iglesia de Jerusalén estaba conformada más que todo por judíos. Y mire que Pablo a los que les está pidiendo es a gentiles. O sea, la división, la separación, el distanciamiento cultural era bastante amplio. Pero lo que Pablo pretende es que en el cuerpo de Cristo no haya raza, no haya cultura, no haya nacionalidad, no haya religión, no haya nada que nos divida. Por el contrario, lo que él quiere es que todos nos sintamos con ese sentido de pertenencia, con ese sentido de comunión, todo el cuerpo de Cristo, sean judíos en Jerusalén o sean gentiles acá en Corinto, todos somos uno solo, es lo que él pretende. Entonces, las necesidades que tienen allá los judíos en la iglesia de Jerusalén nos debe de doler a nosotros acá en Corinto también, es lo que él está intentando hacer. Y así inicia entonces sus instrucciones al respecto. Dice el primer versículo del capítulo 16: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. En primer lugar, notemos que el comienzo de esta sección, la primera frase es en cuanto. Cuando iniciamos con esta conjunción en cuanto, da a entender que lo que aquí está Pablo es respondiendo otra de las inquietudes que los corintios le habían expresado. Por eso él dice en cuanto. Es la forma de yo decir, bueno, voy a responderle a este otro asunto que ustedes me habían preguntado. Ellos estaban bastante interesados en el tema de cómo era que se debía de ofrendar. Teniendo entonces en cuenta ese interés, porque él dice en cuanto, teniendo en cuenta ese interés de los corintios por la ofrenda, yo me atrevería a preguntar, iniciando, ¿qué tanto interés tenemos nosotros como cuerpo de Cristo por el asunto de las ofrendas o los aportes económicos para nuestra iglesia? ¿Qué tanto interés hay en nosotros respecto a eso? Porque conozco hermanos que dicen, William, pastor, hermano, hábleme de lo que quiera, pero no me toque el bolsillo. Por ese lado no escucho. Pero ¿saben qué, hermanos? El asunto de las ofrendas es igual de importante que cualquier otro tema de la Escritura. Es igual de importante. El problema es que lo han mal usado y abusado tanto que la gente ya está prevenida y prejuiciada frente a este tema.
Y a otros no les interesa porque simplemente su codicia, su avaricia es más grande, su amor al dinero es más grande que el amor a Dios y el amor a su obra. Yo no sé si a ustedes les había contado un chiste de un señor por allá que era tan codicioso, tan avaro, que escuchaba y miraba la misa los domingos por televisión, y cuando miraba que iban a pasar recogiendo la limosna apagaba el televisor. Imagínense el punto, el extremo de este hombre. Y no es un chiste, créanme que a mucha gente no quiere aportar para el sostenimiento de su obra y son indiferentes. En aquel momento la iglesia de Jerusalén estaba pasando necesidades bastante difíciles y apremiantes por causa de la hambruna y de la pobreza y de la escasez. Inicialmente la ofrenda, la recolección de estas ofrendas era exclusivamente con ese fin, de ayudar a los necesitados de Jerusalén. Pero la misma escritura poco a poco nos va enseñando en el Nuevo Testamento, y los libros extrabíblicos nos enseñan que este fue el método que la iglesia estableció para recolectar sus fondos para su sostenimiento. Este modelo que Pablo le está mostrando a los corintios es el mismo que él venía enseñando en todas las demás iglesias. Por eso dice, así como los hermanos de Galacia, así como les he enseñado a los hermanos de Galacia. Es decir, a todas las iglesias él les está enseñando ese mismo método, y por extensión nos atañe a nosotros el día de hoy también. Ahora, ¿cómo se debe de ofrendar? En el segundo versículo dice Pablo: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. La primera parte del versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Primeramente, este anuncio nos ayuda a entender que la iglesia primitiva se reunía los domingos, como se ha venido haciendo a lo largo de toda la historia. Porque en el calendario judío, el primer día de la semana no es como el primer día de la semana para nosotros. Nuestro primer día es ¿cuál? De la semana, es el lunes. En el calendario judío, el primer día de la semana es el domingo. Miremos esto en Mateo 28, versículo 1. Después de la muerte de Jesús, dice esto: pasado el día de reposo. ¿Cuándo es el día de reposo para los que han leído la Biblia? El sábado. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, eso nos ayuda a tener más claro que el primer día de la semana para ellos es el domingo. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces los primeros cristianos escogieron el domingo como el día del Señor por su resurrección. Y de ahí en adelante se siguieron congregando los domingos como día principal. Y es al día domingo el día que se le llama el día del Señor. Pero la orden de Pablo era que cada creyente, mire lo que dice esa primera parte del versículo 2 que acabamos de leer: cada uno de vosotros. Es decir, aquí no está diciendo los más adinerados, no está diciendo los potentados, está diciendo todos, cada uno de vosotros. Cada creyente debe poner aparte. En el original estos verbos aparecen en presente activo, es decir, permanentemente. No era un mandato para una ocasión, sino por siempre. En otras palabras, cada creyente debe apartar la ofrenda para el Señor mientras que el Señor lo tenga en vida. Pero miren que hay algo interesante. Pablo aquí hasta nos enseña cómo hacerlo. Lo que está diciendo es que a lo largo de la semana la persona va recolectando lo que el domingo va a entregar, va a depositar. Porque es más fácil para una persona, por decir algo, decir, bueno, 1,000 pesitos para la iglesia el lunes, 1,000 el martes, 2,000, así sucesivamente, conforme tenga los recursos y los medios. Que el fin de semana decir, ay, pues es que sacar 10,000 o 20,000, ya con esto me alcanza para una libra de carne, para 1 kilo de carne, ¿no es cierto? Entonces lo que Pablo dice es que esto no se nos vuelva una carga. Háganlo de esta manera, día a día. Según entonces las estadísticas
En el cristianismo, escúchenme en esto, solo el 25% ofrendan correctamente para el sostenimiento de la obra. Escuchen esto, según las estadísticas, solo en el cristianismo, solo el 25% ofrendan correctamente. Y ese 25% son los que sostienen la obra del Señor a nivel mundial. La gran pregunta es, ¿y el otro 75% qué se hizo? ¿Qué pasó con el otro 75% si también van a la iglesia y también son creyentes, también son cristianos, también son salvos? ¿Qué pasó? En este otro 75% que no ofrendan ni aportan para su iglesia, tal vez están los incrédulos, los que no creen que el dar es una bendición, como lo vamos a ver un poco más adelante. En ese 75% también están los desobedientes, los que solo van a la iglesia en busca de promesas de las Escrituras, pero no cumplen con los deberes como cristianos. En ese 75% tal vez están los indiferentes, los que consideran que la iglesia es de los pastores y de los líderes y que son ellos los que tienen que sostenerla, y los demás son indiferentes. También en ese 75% están los desconfiados, los que piensan que todo peso que llegue al ofrendero es para que el pastor se lo robe y se enriquezca. En ese 75% también están, lo digo entre comillas, los pobrecitos. Esos que dicen, hombre, es que si doy 5,000 pesitos ya me falta para el mercado esta semana, es que si doy 5,000 pesitos ya no tengo para ajustar para los servicios, es que si doy 5,000 pesitos ya no me alcanza para el arriendo, es que si doy 5,000 pesitos ya con qué saco a pasear mis hijos, es que en realidad es que yo sí quisiera, pero es que no me alcanza. Pobrecitos, están dentro de ese 75% también. 2,000 pesos ya les hace falta para el mercado y para todas las demás necesidades. Entonces, asimismo, irónicamente lo llamé los pobrecitos, porque asimismo se han hecho y se consideran demasiado pobrecitos. Y también están los que realmente no tienen los recursos, los que no tienen los medios en su momento. De estos grupos de personas, estos últimos que menciono, tal vez serían los únicos justificables ante Dios. Pero los demás son puros pretextos y la dureza de su corazón les impide beneficiar, bendecir a otras personas y bendecir la misma obra del Señor. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuánto es lo que hay que ofrendar? La segunda parte del versículo 2 hasta el versículo 4 dice, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Notemos algo interesante. En ningún momento Pablo aquí está hablando de diezmos o de un porcentaje establecido que se deba de dar para la obra del Señor, sino según que haya prosperado. En el original eso quiere decir según el buen camino por donde el Señor te haya llevado. Esto se puede traducir como según el éxito que el Señor te haya concedido, según las bendiciones económicas que el Señor te haya dado. Eso es lo que quiere decir en el original. Dicho de otra manera, todo lo que el creyente quiera dar para la obra del Señor es voluntario y a criterio de cada quien. Yo sé que ustedes ahí están que me preguntan, ¿y el diezmo dónde queda? Más adelantico lo vamos a ver. Esta era la costumbre y el mandato desde el Antiguo Testamento cuando se trataba de ofrendas. Era algo voluntario. Pero notemos algo. En Éxodo 25, versículos 1 y 2 dice:
Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Éxodo 35:21 dice: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. En el capítulo 36, que no tenemos la referencia aquí en este momento, dice que la gente, miren lo que dice: según Dios, su espíritu, les haya puesto la voluntad en su corazón, en su espíritu. En el capítulo 36 del libro de Éxodo, no tenemos la referencia en este momento acá, pero dice que a Moisés le tocó proclamar, pregonar en medio del pueblo de Israel que ya no dieran más, porque hubo tanta voluntad, tan buena voluntad en el corazón del pueblo de Israel, que sobreabundó, se sobraron más de lo que la congregación necesitaba. Hermanos, uno de los elementos en los que Renaciendo en Cristo quisiera que tengamos claridad y conciencia es precisamente en este tema o estos asuntos de dinero. Muchas veces se pasa de un extremo a otro. Varios de los acá presentes venimos de lugares donde se tomaba la palabra de Dios y nos daban lo que alguien llamó biblioterapia, para sacarnos la plata del bolsillo y para manipularnos. ¿Y cómo salíamos de la iglesia? Más condenados que cuando llegamos, porque nos decían malditos, ladrones, ávaros. Ustedes conocen esas palabras, ¿no? Y conocen esa biblioterapia también, ¿no? De manera que nuestra conciencia nos juzgaba, y a la mala, a regañadientes, dábamos la platica, aunque eso se nos hubiera vuelto una carga. La mayoría, varios de nosotros venimos de lugares tal vez en esas condiciones. Pero llegamos a lugares donde no se nos obliga a diezmar, donde no se nos obliga a pactar, donde no se nos obliga a sembrar, sino que se nos invita a ofrendar voluntariamente, por gratitud, por amor, por fe, como lo está haciendo Pablo aquí y como lo hizo Moisés en la antigüedad. Pero ¿saben qué? Oh sorpresa, pasamos de un extremo al otro. Acá damos la plata a la fuerza, a la mala, obligados, y nos íbamos renegando incluso muchas veces para la casa. Y acá en el otro lugar, donde todo es voluntario, por amor, por fe y por gratitud, ya no queremos aportar nada. Es decir, pasamos de un extremo al otro. Amados, la idea no es que nos sintamos acusados o juzgados, sino que aprendamos lo que realmente nos corresponde como pueblo del Señor. Esa es la idea. Infortunadamente, muchas veces hemos confundido la ofrenda con la limosna. Pero en el Sermón del Monte Jesús nos enseñó qué es la limosna. La limosna es una ayuda improvisada que le damos a alguien que está en una necesidad en la calle tal vez, y damos algo de lo que nos sobra, le damos una limosnita. Pero aquí Pablo está hablando de una ofrenda. ¿Qué es la ofrenda según lo que nos está diciendo Pablo? Es algo programado, es algo que es voluntario, pero que yo como creyente lo asumo como un deber. ¿Alguien de ustedes de pronto, nadie me vaya a levantar la mano por favor, pero voy a hacer la pregunta? ¿Alguien de ustedes ha tenido problemas con alguno de los miembros de la casa? Cuando todos trabajan, todos aportan, pero no falta el holgazán, el que quiere vivir del clima y que espera que todos trabajen y traiga el gastico a la casa. Entonces la gente empieza a criticar ya, ¿no es cierto? Aún la misma familia. Yo creo que a varios nos ha pasado en algunos momentos de nuestra vida situaciones así. Ok,
quizás hasta nosotros mismos fuimos los holgazanes en algún momento de nuestra vida también, ¿no? Empieza uno a cargarse con eso. Y es exactamente lo mismo en nuestra congregación. Todos debemos de asumir las responsabilidades que todo esto conlleva. Es una responsabilidad que no le corresponde exclusivamente ni a nuestros líderes ni a nuestros pastores exclusivamente, sino a todos. Nosotros tenemos que entender muy bien qué es, si ustedes me preguntan cuánto entonces es la ofrenda. No es como yo quiera, no es como el pastor quiera, es conforme el Señor nos ha bendecido. Es decir, tu ofrenda, escúchenme en esto, tu ofrenda mide qué tan agradecido estás con Dios. Si el Señor te bendijo, por ejemplo, esta semana o este mes con un muy buen negocio, y tú vienes y tiras unas moneditas al ofrendero, en esas moneditas está representada tu fe y tu gratitud para con Dios. Es conforme hayamos prosperado. Si alguien tiene por costumbre ofrendar el 10%, ofrendar el 5%, ofrendar el 20%, ofrendar el 15%, es conforme el Señor nos haya bendecido. Repito esto, hermano, porque es importante que lo tengamos presente. Si el Señor nos ha bendecido con un buen negocio, con un buen ingreso, y venimos con esas moneditas acá, la iglesia te lo agradece de todo corazón, en verdad. Pero si lo estás haciendo como el Señor te lo está mandando, porque es que ahí en esas moneditas está representada tu fe, y ahí en esas moneditas está representada tu gratitud. Señor, vea, esto es lo que yo tengo que agradecer, estas moneditas. Tengámoslo presente. Simon Kistemaker, como les he mencionado muchas veces, lo cito bastante porque es uno de los mejores comentaristas bíblicos, dice: uno de los elementos de la adoración es ofrendar a Dios como respuesta agradecida a sus numerosas bendiciones. Adoramos a Dios los domingos regularmente y aún en algunos días especiales o durante la semana. Vamos a la iglesia para adorar porque Dios quiere encontrarse con nosotros y hablarnos con su palabra. Cantamos sus alabanzas, confesamos nuestros pecados, damos gracias por oraciones contestadas y presentamos nuestras peticiones. Mostramos nuestro amor a Él no solo haciendo todo esto, sino también ofrendando. Entonces, en este primer encabezado hemos visto el cómo y el por qué debemos ofrendar. Ahora entonces veamos cómo ve Dios nuestra ofrenda, nuestro segundo encabezado. Ahí ya nos llevaría al famoso pasaje de Segunda de Corintios capítulo 9 versículos 6 y 8. ¿Cómo obra Dios frente a la ofrenda? En esta segunda carta a los Corintios, Pablo todavía está muy comprometido con la necesidad que están pasando los hermanos de Jerusalén. Y continúa entonces con sus recolectas en las otras iglesias para ayudar a estos hermanos que están en esta necesidad. El apóstol los está motivando a ofrendar también. Y ahora les dice, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pablo usa un principio bastante obvio en la agricultura, tanto de su tiempo como en nuestro tiempo también. Todo agricultor sabe que las cosechas que recibirá siempre serán en proporción a la cantidad de semilla que él sembró. Todo agricultor sabe eso. El agricultor cuando va a sembrar, él no está pensando en que algunas semillas de esas se van a perder. Él no está pensando eso. Ni tampoco está pensando, hombre, esta semillita, este arroz, sea de maíz o de frijol o de arroz o de café, de lo que haya sido, o de lenteja. El agricultor no está diciendo, no, mejor yo no voy a sembrar esto, yo lo voy a echar al sancocho, a la olla del almuerzo. No. Él está sembrando porque él sabe
que en proporción a lo que Él deposite en la tierra, así mismo va a ser el día de la cosecha. Él esparce su semilla, porque tiene muy claro este principio. Ahora la pregunta sería, hombre, y si esto lo cree y lo practica un agricultor, ¿por qué a los cristianos nos cuesta tanto creerlo y practicarlo? Yo me preguntaba eso. Es como también yo me preguntaba, bueno, ¿por qué tanta gente manipula tanto la palabra de Dios con tantas cosas para pedir la plata? Y mueven al pueblo, a las masas, a la fe, a la fe, a la fe. Pero recurren más a la manipulación que a la misma fe. Aquí se trata de fe. El sembrador, el agricultor, cuando siembra su semilla, sea creyente o no sea creyente, está teniendo fe de que le va a ser buen clima, de que la tierra va a ser productiva, de que la semilla le va a salir buena y va a tener una buena cosecha. Ahí hay una fe empírica, pero hay una fe. Es más, en la parte que este pasaje dice, el que siembra generosamente, generosamente también segará. En los textos originales dice, el que siembra bendiciones, bendiciones cosechará también. Es el término en el texto original. De hecho, varios proverbios afirman este mismo principio. El proverbio 11, versículos 24 y 25 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. De Génesis a Apocalipsis, de tapa a tapa, la palabra del Señor nos invita, nos manda, nos llama, nos persuade de ser generosos y tener siempre presente las necesidades de los demás. A ese tipo de personas, Dios, no es el pastor, es Dios el que les promete, serán prosperados, serán bendecidos. El proverbio 19:17 dice, a Jehová prestan el que da al pobre. Y escuchen esto, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Ustedes creen que Dios es mala paga? De ninguna manera. Dios es abundantemente buena paga y recompensador. Y si aquí dice, vea, cuando usted le ayuda al pobre, cuando usted ayuda para su iglesia, para los necesitados de su iglesia, mírelo como la escritura se lo está mandando. Es a Dios al que usted le está prestando. Al Dios, hombre, Dios no necesita plata, es para que lo robe el pastor. Aquí dice que es a Dios al que se lo está prestando. Si el pastor se lo roba, déjenle esas cuentas a Dios y al pastor. Y más todavía, esto que estamos, este principio, es un principio universal. Es decir, aunque una persona no sea creyente, pero es de corazón generoso y dadivoso, Dios aún así lo bendice. Ojo, no estoy diciendo que Dios lo salva por sus obras, no. Dios lo bendice porque está siendo un instrumento de Dios para bendecir a otras personas. Eso es un mandamiento, eso es lo que se llaman principios universales. Principios universales. Hermanos, es lamentable que generalmente se utilice este pasaje y este principio para manipular al creyente, haciéndole ver y creer este texto como un trueque que el ofrendante está haciendo con Dios. Es así como se lo utiliza siempre este pasaje. Como si le estuviéramos diciendo, hey Dios, yo saqué mis cuentas y la otra semana voy a necesitar 500,000 pesitos extras, entonces yo aquí he hecho 50 para que el otro mes me des, la otra semana me des los 500 que necesito. El de la pirámide todavía está encanado, por ahí la usa. Dios no es una pirámide. No debemos de verlo ni de tomarlo de esa manera. Yo recuerdo que hace tiempo un hermanito me decía, hermano William, diezme lo que más pueda, que Dios todo eso se lo devuelve multiplicado.
Vea, cuando usted entre más diezme, usted va y ora y le reclama a Dios que usted ya le diezmó, para que Él se lo devuelva multiplicado. Y ese no es el principio. Esa no es la intención de Pablo con este pasaje. Lo que el apóstol quiere enseñarnos es cómo obra Dios con las personas generosas y de buen corazón. Mas Él no lo hace con el fin de que este principio sea nuestra motivación para que ofrendemos. ¿Sí me ustedes entender? Lo que Pablo dice, mire, esto es lo que pasa espiritualmente cuando ustedes ofrendan con amor, con generosidad, con gratitud, con fe. Esto es lo que pasa. Esto es lo que hace Dios con las personas. Pero no es para yo tomar ese principio como un trueque, como un negocio con Dios. Dios no nos ha llamado a negociar. Dios vino a salvarnos y vino a bendecirnos, no para que hagamos negocios con Él. La motivación entonces es esa, hermanos, la que vimos en el punto anterior, la gratitud. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos ha bendecido y ya nos ha prosperado. Dicho de otra manera, nosotros hacemos lo que nos corresponde y el Señor obra según su misericordia y su poder. Amén. Amén. Eso es lo que pasa con nuestras ofrendas. Por eso la exhortación de Pablo es: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Ahora, mire que el apóstol no les está dando ningún mandato, ninguna regla, ni mucho menos les está haciendo presión a los corintios para obligarlos a ofrendar. La palabra aquí propuso quiere decir que la persona eligió voluntariamente esta opción. Eligió voluntariamente esta opción, conforme propuso en su corazón. Pablo lo que aquí más bien está haciendo es darles toda la libertad que ellos quieren. Sin embargo, les aclara algo. Esto es un asunto de corazón. Es decir, la responsabilidad es 100% de cada uno de nosotros. ¿Con quién nosotros tenemos que cuadrar cuando las cosas son de corazón? Yo recuerdo una vez una hermana nos contaba que su pastor, cuando llegaba alguien y ya se establecía en la iglesia, su pastor lo que hacía era llamarlo y averiguarle cuánto era su sueldo, y cada año lo que les preguntaba era cuánto había sido el incremento del sueldo en su trabajo. ¿Y para qué era esto? Para él colaborarles, dándole la información, cuánto era lo que le correspondía de su diezmo a cada uno, para ayudarles esa contabilidad. Y cuando él se daba cuenta a través de los sobres, los que les estaba faltando su diezmo, según las cuentas que ya le habían dado a él, los que él veía en el sistema que les faltaba, ahí mismo les estaba llamando: vea, es que usted está debiendo el diezmo acá en la iglesia. Y uno, como siempre, a veces imprudente, yo le pregunté: oiga, ¿pero ese era su pastor o era el contador? Porque en realidad no es bíblico. No es bíblico. Según este pasaje, hermanos, las cuentas del creyente no las cuadra con el pastor, sino con Dios. Dependiendo tu fe, tu amor y tu gratitud, será lo que propongas en tu corazón. Y eso solo lo sabrá el Señor. Nadie más lo sabrá, solamente el Señor. Por eso dice: conforme propuso en su corazón. Tengan presente siempre eso. Pero aparte de eso, la persona dice que debe de dar con alegría. No porque considere que la iglesia lo está obligando, ni tampoco porque crea que este es el negocio en el que obligatoriamente tiene que invertir. Les recuerdo lo que el hermanito me decía: es que si no tiene fe para diezmar por fe, entonces diezme por negocio. Ni mucho menos, hermanos, hay que dar con mala gana, ni con amargura. ¿Saben qué? Cuando a la persona le duele dar,
Esto se relaciona más con el amor al dinero, con la codicia, que con cualquier otra cosa. Y eso se resume en una sola palabra, en una sola frase: dureza de corazón. No hay otra explicación, sino dureza de corazón. De manera que por la razón que hay que dar es por gratitud, por amor, por fe, sin dolor, no por obligación. ¿Por qué? Porque el Señor ama y bendice al que da con alegría. Ama y bendice al que da con alegría. Pero entonces, ¿cómo es que Dios ama y bendice al que da con alegría? Dice el versículo 8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios nos manifiesta su amor a través de su poder. Entonces, en este caso, poder para proveer con abundancia. Esta palabra gracia que vemos aquí en este contexto no es la gracia salvadora ni la gracia de los carismatas, es decir, de los dones. No, aquí se refiere específicamente, exclusivamente a gracia, teniendo en cuenta el contexto. Se refiere a bendiciones materiales o regalos materiales. En los tiempos de Pablo, la filosofía griega consideraba que la felicidad consistía en tener todo lo suficiente para todo lo que se necesitaba. En eso consistía la felicidad según la filosofía griega. Y Pablo aquí está usando esta frase, está usando esta máxima de los griegos, pero no para decir que en eso es que consiste la felicidad, en tener todo lo suficiente para todo lo que se necesita, sino que ese es el medio para la felicidad. Es decir, para Pablo la verdadera felicidad está en lo que yo puedo hacer con lo que tengo. Por eso dice: a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, la felicidad no está en todo lo que tú tienes, sino en lo que tú haces con lo que tienes. ¿Qué estamos nosotros haciendo con las bendiciones económicas? ¿Nos la estamos bebiendo? ¿Nos la estamos comiendo egoístamente? ¿Nos la estamos malgastando en vanidad tal vez? ¿Qué estamos haciendo? Mire que la filosofía griega de aquel entonces no es muy diferente a la filosofía de hoy en día, lamentablemente. Porque hoy muchos consideran que el no tener deudas y tener todo lo suficiente y de sobra, ahí sí yo sería verdaderamente feliz. Pero Pablo aquí dice: no, esa no es la felicidad. La felicidad es qué tantas buenas obras estás haciendo tú con lo que tienes, sea poco o sea mucho. Y créanme, no hay algo que dé tanta satisfacción que poder ayudar a otra persona que lo necesita. Hermano, cuando tú ofrendas, no es el pastor porque grita, no es el pastor porque ora con araraca el que te bendice, ni el que te recompensa. El que te bendice y recompensa cuando tú ofrendas es Dios. Él es quien te da todo lo que necesitas, y sobre todo, Él es quien te da el corazón generoso para hacer buenas obras. ¿Recuerdan la estadística que les di inicialmente? Que en el pueblo cristiano solo el 25% diezma o ofrenda o aportan para el sostenimiento de su iglesia. No es porque el otro 75% no tenga, sino porque a pesar de tener los recursos, no tienen la generosidad y la dadivosidad en su corazón.
¿Y saben a quién es que le están robando? No es como el cuento de Malaquías, ahorita vamos a abordarlo rápidamente. No es a nadie más, sino a sí mismos. Porque el pasaje es muy claro. El que da generosamente, generosamente recogerá. Entonces, en conclusión, nos estamos robando es a nosotros mismos. Ahora ustedes se estarán preguntando, bueno, en Renaciendo en Cristo, ¿por qué ofrenda y no diezmo? Aunque el diezmo no es el tema de hoy, permítanme hacerle un par de aclaraciones al respecto. En el Antiguo Testamento, la palabra nos enseña que el pueblo de Israel era un pueblo teocrático. ¿Qué es eso de pueblo teocrático? De que Dios es el gobernador, Dios es el que da las leyes, Dios es el que lo rige, Dios es el que hace todo en ese pueblo. Por eso es teocrático. El pueblo obedece a su gobernante, a su rey, que es Dios. Dentro de esas leyes, Dios estableció un medio para recolectar el dinero que sostendría el Estado y sus derivados. Ese medio de recolección es lo que nosotros conocemos como el diezmo, que de hecho no era un solo diezmo, sino 3. Ahí están las referencias, no las vamos a abordar porque el tiempo no nos daría, pero si quieren tomar notas de ellas, no era un solo diezmo, eran 3 diezmos, es decir, en el año el judío tenía que aportar, diezmar el 23%. Cada uno de estos 3 diezmos tenía una especificación, una determinación. Con este dinero se va a hacer esto, con esto otro se va a hacer aquello y con esto otro se va a hacer lo otro. El gobierno entonces era el encargado de recolectar estos diezmos y distribuirlos específicamente como bien correspondía, según lo que Dios había ordenado. Dentro de esa distribución estaba incluido lo que correspondía para el sostenimiento del templo de Dios y todos los que allí servían. Es decir, el gobierno recolectaba estos 3 diezmos y dentro de las distribuciones que debería de hacer estaba el sostenimiento para el templo y todos los que servían ahí. Pero durante mucho tiempo los gobernantes y los líderes religiosos se dedicaron, adivinen a qué, a recolectar los diezmos para su propio beneficio, es decir, a robarse los diezmos. Y no los distribuyeron como Dios, el gran gobernante, el gran rey, lo había ordenado, sino que se dedicaron ellos mismos a guardarlos para sí. ¿Quiénes? Los líderes religiosos y los gobernantes. Se dedicaron fue a eso. Es por esta razón entonces que ahora sí abordamos, pero tampoco tenemos las referencias, sino rápidamente, es un recuento histórico más bien. Es por esta razón, por este robo de los gobernantes y de los líderes religiosos, que en Malaquías, el famoso capítulo 3, versículos 8 y 10, el Señor les dice: ladrones, vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado?, contesta el pueblo de Israel. En los diezmos y las ofrendas, porque habéis hecho que no haya alimento en mi casa. Ahora, cuando nosotros en nuestro país no pagamos nuestros impuestos a la DIAN, ¿cómo nos llamamos? Evasores de impuestos. ¿Eso da cárcel? Estamos incurriendo en un delito. Es por esa misma razón que entonces estos líderes religiosos y estos gobernantes, al robarse los diezmos, por eso es que Dios les dice ladrones. ¿Por qué? Porque al no distribuir los diezmos como tal, entonces en la casa de Dios, en el templo de Dios, los sacerdotes, los encargados de servir en el templo, tenían que irse a trabajar la agricultura o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque no nos está llegando el sueldo, porque nuestros gobernantes se los están robando. Entonces es por eso que dice, y dentro de esos diezmos también estaba el ayudar a las familias necesitadas y a los pobres. En otras palabras, hermanos,
Esto es lo que hoy en día nosotros llamamos impuestos nacionales. Me preguntarán, pero entonces, ¿por qué Jesús diezmó? Porque sencilla y únicamente, si Jesús no diezma, entonces estaba violando las leyes estatales. Si en este momento Jesús estuviera en medio de nosotros, necesariamente le llega el recibito de los impuestos del IVA, porque era el impuesto que había que pagar al Estado. Entonces, hermanos, esta es la razón por la que no promovemos ni practicamos el diezmo judío en la congregación, como lo practican en la gran mayoría de iglesias, sencillamente porque no es un mandato para el pueblo cristiano. Esa es la razón. Espero que nos haya quedado un poco claro. Y bien, tal vez haya alguien aquí que diga, pastor, pero es que el diezmo que usted acaba de mencionarnos es el diezmo bajo la ley de Moisés, pero es que el diezmo viene desde antes de la ley de Moisés. Recuerde lo que el diezmo es antes de la ley de Moisés, ¿no es cierto? Y yo le diría, el día de reposo también es antes de la ley de Moisés. ¿Y qué dijo Jesús respecto al día de reposo? Les digo otra cosa, la circuncisión es antes de la ley de Moisés. ¿Y qué dice Pablo acerca de la circuncisión? Pregunta. Si yo me aferro al diezmo antes de la ley de Moisés, entonces ¿por qué se me olvidó el día de reposo? Entonces ¿por qué aquí yo no promuevo la circuncisión? Si nos estamos aferrando a un mandato bíblico, dice Pablo, tenéis que cumplirlos todos. De manera que de esta forma, entonces el diezmo no es practicable para el pueblo cristiano. Ahora ustedes habrán escuchado que acá en Renaciendo en Cristo, cuando invitamos al pueblo a orar por las ofrendas, también se menciona los diezmos. Se incluye en la oración, se incluye los que diezman. Pero no es porque estemos promoviendo el diezmo judío, tal cual como lo acabé de describir, o más bien como lo describe la Escritura. No es por eso, sino porque hemos logrado entender que hay muchas personas, muchos hermanos de muy buen corazón, que dentro de sus ofrendas han propuesto en su corazón ofrendar el 10%. Entonces por eso decimos, vamos a orar por las ofrendas y vamos a orar por los diezmos, porque varias de las personas nos hemos dado cuenta, de hecho, esa es mi forma de ofrendar desde que conozco del Señor, siempre el 10%, pero yo no lo veo como ese diezmo obligatorio que me enseñan en la mayoría de las iglesias, sino como el 10% de mis ingresos como ofrenda. Y tampoco debemos hacerlo como lo aprendimos, como negocio, sino por gratitud, porque ya Dios nos ha bendecido. Obviamente teniendo en mente de que Dios bendice al dador alegre, y el que generosamente, los pasajes que acabamos de mencionar, de estudiar, el que generosamente siembra, generosamente cosechará. Entonces, hermanos, es mi invitación a que tengamos un concepto claro y bíblico acerca del diezmo. Porque yo les cuento, yo salía despelucado de la iglesia cuando el pastor decía, ¡ladrones! ¡Ay, Dios! Mija, pilas pues con los diezmos, porque yo salía nervioso, en verdad. Y malditos. Entonces, si las cosas no me salían bien, desafortunadamente en mis negocios, ahí mismo el prejuicio. Ay, claro, es que yo no diezmé esta semana. Y el pastor sí me dijo, maldito con toda maldición. Entonces eso ya me prejuiciaba. Y eso me robaba la paz. Pero díganme algo, qué hermoso sería que nosotros todos lo hiciéramos por amor y con amor, por gratitud. Permítanme ya ir concluyendo. Seguramente, si aquí promoviéramos el diezmo judío, manipulando al pueblo con algunos pasajes,
yo les digo una cosa, no pasaríamos algunos aprietos económicos que muchas veces pasamos. Pero hemos decidido creerle a Dios. ¿Y saben qué? Creerle a Dios, en este caso, implica serle fiel a su palabra. Y confiar en que Él, no yo, Él, el Señor, tocará su corazón y los convencerá de sus deberes como cristianos, entre ellos el sostenimiento de su obra y por qué no de sus obreros, porque es mandato bíblico. Aquí los ingresos, los recursos no dan para sacar un sueldo para un pastor. Acá todo el mundo trabajamos por convicción, por amor a la obra y podríamos decir por amor a la causa, por la causa de Cristo. Pero bíblicamente la congregación debería de sostener a sus obreros, a sus pastores. Hermanos, yo los quisiera motivar a que le pidamos al Señor que nos ayude a entender sus principios. ¿Para qué? Para aplicarlos a nuestra vida, incluyendo nuestra vida de iglesia. A mí me gustaría que entendamos que cuando nosotros no ofrendamos, en realidad no es como Malaquías dice. Eso era para los judíos y ya les expliqué. No es que estemos robando nosotros a Dios. Como les dije inicialmente, nos estamos robando a nosotros mismos. Nos estamos negando las bendiciones de Dios a nosotros mismos. Pero aparte de eso, cuando no ofrendamos, estamos siendo mezquinos. Estamos siendo egoístas con otros hermanos que necesitan de nuestros aportes, que necesitan de nuestro amor. Estamos siendo desagradecidos, ingratos con Dios y aún con nuestros mismos pastores. Eso es lo que nosotros hacemos cuando somos indiferentes. Yo conozco de varios ministerios en los Estados Unidos que conocen la verdad y nunca han promovido su diezmo, sino que siempre se han sostenido de la ofrenda. Obviamente, después de mucho esfuerzo, después de muchos años, algunos de esos ministerios que solamente practican la verdad, que es la ofrenda, son ministerios bastante prominentes el día de hoy, muy usados, muy usados. Incluso ministerios que económicamente y numéricamente y espiritualmente han crecido muchísimo más que los mismos ministerios donde todavía se practica el diezmo. ¿Por qué? Porque la congregación logró entender cuáles son nuestros deberes como creyentes. Y créanme que para nosotros ese sería un sueño y ese es nuestro clamor, que renaciendo en Cristo logremos comprender que dar para la obra del Señor no es una obligación ni tampoco es un trueque, sino un privilegio que Dios nos está dando y una gran bendición, mis amados. Amén. El mejor ejemplo de esa plenitud, de esa generosidad, ¿saben quién es? Es Cristo mismo. A Jesús nadie lo obligó. Dios no le dijo: Jesús, si no te vas a crucificar, dejas de ser mi hijo. No. Te voy a desheredar. No. A Jesús nadie lo obligó a despojarse de lo que Él era en el cielo y a venir a humillarse acá en la tierra. Pero no obstante, Él lo hizo con gozo, con amor, y lo hizo completamente. Jesús no entregó el diezmo de su vida, Jesús la entregó completamente. Y en realidad eso es lo que el Señor espera de nosotros. No mezquindad, no avaricia, no codicia, mis amados hermanos, sino que logremos entender lo que nos corresponde. Querían promesa, queremos bendición. Yo creo que no puede haber una que nos motive más, que nos estimule más. Saber que cuando nosotros obedecemos al Señor, el Señor se agrada de nuestras vidas. Y sobre todo, mis amados hermanos, no lo digo, no fue el mensaje estructurado ni estudiado de manera conveniente. ¿Saben qué? Este mensaje, desde cierto punto de vista, podría ser incluso contraproducente. Porque tal vez muchos estamos
acostumbrados a que nos... el diezmo es voluntario, pero léase Malaquías 3. Dios mío, ya con eso tuve. Muy voluntario. No, hermanos. Tal vez podría ser contraproducente, pero yo seguiré creyendo, Armando, Claudia y todo el cuerpo de servidores, seguiremos creyendo que llegará el día en que todos, y obviamente, de hecho, doy gracias al Señor, hermanos, doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus ofrendas, los que tienen por buena costumbre sus diezmos, porque hasta el momento no nos han llamado de la agencia de arrendamiento a decirme, vea, ya debe 2 meses atrasados. El Señor ha proveído para cubrir todos los gastos de esta congregación, hasta el momento, gloria a Dios. En la cocina no ha faltado el cafecito para el pino, alabado sea el Señor. Pero a mí me gustaría, y yo le doy gracias al Señor por todo ello, y clamo a Dios que cada día haya en nosotros generosidad, haya en nosotros amor, pero sobre todo gratitud para con Dios, porque en nuestra ofrenda, nuestros aportes, nuestros donativos para la obra del Señor es bendición. Y a mí me gustaría verlos a todos ustedes muy bendecidos por el Señor, en verdad. Amén. Entonces no esperemos que nos hagan la fuerza, que nos obliguen, que nos manipulen. Hagámoslo con amor y con gratitud ante el Señor. ¿Cuántos de ustedes están amañados y renaciendo en Cristo? A mí me da pesadillas cuando yo a veces me digo, ay, qué tal que renaciendo en Cristo algún día toque cerrarlo. Me da pesadillas y tristeza. Pero yo sé que eso no va a pasar acá. Yo confío en el Señor de que todos tomaremos conciencia y seguiremos adelante. Amén. ¿Alguien se sintió manipulado? ¿Alguien se sintió biblioterapiado? Nadie. Vivificados, edificados. Gloria a Dios. Bueno, vamos a darle gracias al Señor entonces por esta bendición.